alias el gringo. Habían llegado a esto, pero él todavía no tenía conciencia clara de que era el final. No podía hacerlo. Por otra parte, llevaba su propia circunstancia como pegada a la piel y a los huesos, y no sabía separarla de sí para examinarla como si fuera ajena. Simplemente sentía que estaba viviendo en el límite de su existencia, en la cercanía de su propia muerte, allí en ese rancho escondido entre los árboles, entre ese duraznal aislado a su vez de las poblaciones más próximas, antes separado de ellas por la distancia, y ahora también por los que estaban ahí, apostados en la noche invisible, listos para tirar. 5, 6, más, 10 tal vez, armados con carabinas y ametralladoras. Desde hacía mucho, no bien sospecharon por los ladridos de los perros que rondaba gente extraña, habían oído el ruido de un motor. El pibe levantó la mano reclamando silencio, todo el silencio posible. La ñata apagó el calentador donde siseaba el agua para el café, para escuchar, y luego, enseguida, toda la sombra. Cortaron la lámpara a querosén, se hundieron rápidamente en el apagón caliente, mientras sacaban las armas. El pibe su Ballester Molina 45, él sus 2 Colt 38. Eran 3 nadas frente a las carabinas, pero no tenían más, salvo la metralleta. La ñata se corrió hacia el fondo para volver con los cargadores y la caja de balas que guardaba en la cómoda. Los acompañaba a la noche para seguir escuchando lo que ya no se oía, el ruido de los motores. Los hombres se estarían apeando probablemente a 200 metros de allí, en el linde del monte de duraznos. Ladraron entonces los perros de la granja vecina, y ellos supieron que se estaban corriendo despacio por entre el duraznal, hacia adelante, hacia atrás. ¿Cuántos eran? No lo sabían, pero de inmediato recordaron el ruido de los motores y resolvieron sin dudar que los automóviles eran por lo menos 2, una camioneta y un 4 puertas. Yo oí, me pareció, el golpe de la puerta, pibe. Probablemente 10 hombres, 6 en la camioneta y 4 en el más chico. Ladraron de nuevo los perros en la sombra distante, pero otros, del lado opuesto. Quizá por 3 o 4 más que ahora llegaban en otro coche. Ciertamente los habían sorprendido. El pibe nunca pensó, o siempre pensó, pero no lo dijo, que los seguirían hasta allí, porque de los que estaban presos, ni Gómez, ni el Turco, ni el Bocha sabían dónde quedaba el rancho, y el loco Perico había caído cruzado por las balas frente al banco de Ituzaingó hace un mes. Lástima ver equivocado al pibe. Para él era la primera vez. En ninguna otra le habían errado nunca en nada en los 2 años que llevaban juntos. Pero de todos modos, si tuvo miedo, enseguida lo reconfortó la calma fría, deliberada del pibe cuando reclamó con la mano silencio y sombra, mirando ese reloj pulsera de oro que él le envidiaba. Ahí están, pero no nos van a agarrar. No nos van a agarrar vivos, debió decir, pero no lo hizo. Simplemente no nos van a agarrar. Y entonces todo era posible, porque el pibe, y él con el pibe, saldría de alguna manera de esta encerrona. En la oscuridad lo oyó revisar el rancho, compuesto por 3 piezas corridas, cada una con una puerta sobre el largo corredor y solo 2 ventanitas, 2 troneras en los extremos. Por la parte de atrás, maciza, seguida, pareja, la pared les guardaba las espaldas con adobes de media vara de espesor. El pibe atrancó la puerta del medio. «Vos te quedás aquí», le dijo a la ñata. «Pasame los cargadores». Tenía también la ametralladora, pero esta solo para abrirse paso hacia afuera, llegado el caso. «Probala si se atranca», también le dijo. En el banco de Ituzaingó se atascó y el gatillo daba locamente y en vano, trabado por no supieron nunca qué, mientras caía el loco Perico. Y esperaron. Desde luego no vieron nada. Era la 1 de la mañana, una linda noche de luna, maldita sea, que daba tiza a lo claro de las paredes encaladas. Uno no podía salir así. Sería como invitarlos a tirar al blanco. Había que esperar algo, las nubes, la niebla.
Vaya a saber en qué confiaba el pibe, con todos los demás presos o muertos, y cuando solo le quedaban él y la ñata. O sea, casi nada. Pero también la luna hacía más oscuro el agujero de las ventanas. Se podía espiar por las rendijas y disparar por las mirillas sin ser visto. ¡A la puta! Ya tiraban. El tiro resonó como un cohete y los perros ladraron, los de más cerca transmitiendo su ladrido a los de lejos como un eco. Todos habían disparado al chumbo, contra una puerta, por si acaso, giles, si se creían que uno iba a estar del otro lado, aunque la madera era durísima. 2 pulgadas de tabla de incienso reforzadas con vigas por dentro, cosas de antes, ahora no se hacen. Solo las balas de los Mauseres las pasarían. Ellos tenían Mauseres. Estaban gritando afuera con un megáfono. No se oía bien. ¡Entréate, Ibe! No tenés nada que hacer. Somos 15 y no podés disparar. 15 chanchos, pensó. 15 chanchos cobardes para agarrar a uno solo. Al pibe, nada menos. No se entregaría. No se iba a entregar porque si salía, lo mismo lo coserían a tiros para cobrarse a aquellos 2 policías que cayeron en Ituzaingó antes de que se atascara la ametralladora. Después dirían en los diarios que se resistió y todo lo demás. Y a él también, que aunque no estuvo en Ituzaingó, era como si hubiese estado. Se movió sigilosamente a través de las sombras. Cruzó el cuarto del medio. Llegó al otro. ¿Qué pasa? Nada. Volvete entonces. Quería verte, nada más. El pibe se rió despacio en las sombras. Déjate de joder y anda a tu lugar. Volvió, sí, pero por lo menos lo había visto. Una sombra fina, mortal, de perfil, con la pistola en la mano, mirando de través por el portillo. Oyó los 2 tiros. El pibe había tirado. No sabía si alguien cayó, pero respondieron de todos lados. Eran de veras una punta de tipos. Eran 15 nomás. Chanchos de mierda. Alguno habría caído. Él, a su vez, apuntó cuidadosamente a un lugar en donde le pareció ver un bulto y tiró. No sabía si había acertado. Tal vez no. Pero oyó unas voces fuertes y pensó que quizás sí. Otro. Desde luego, moriría allí con el pibe. Pero eso era inevitable. Y quería matar a alguno antes. Lanzaron 2 bombas de gas. ¿Pero qué? El rancho no tenía agujeros y el viento suave dispersaba el gas picante. Casi ni lo sintió en los ojos. Un poco, apenas como una cebolla. Eran unos idiotas. No tirarían más. No tiraron. Él sí, otros 2 tiros al pedo, en la sombra, y agarró el otro revólver mientras la ñata recargaba el vacío. Estaba pegado al pibe desde hacía 2 años. Lo conoció en un bar, en Mataderos. Los presentaron. ¿Cómo le va? Julio Peña, servidor. Enseguida lo tuteó, pero él siguió diciéndole usted durante bastante tiempo. Le penetró como una hoja la figura del pibe. Alto, fino, delgado, increíblemente fuerte. Era capaz, lo hacía a veces, de partir por la mitad un mazo con un solo tirón. Hablando lo preciso, contestando todo sin mirar jamás a quien contestaba para no dejar de ver lo que pasaba alrededor. Permitía que los demás hablasen y hablasen, y luego él decía justo lo necesario para que todos dejaran de macanear y se dieran cuenta de qué era lo mejor. Había cumplido una por 2 años y en otra no le pudieron probar la muerte de un almacenero, siempre bien vestido, elegante y además con suerte para el juego y las mujeres. En ese entonces servía aún cubierta y la plata corría fácil por sus manos. No lo dejaba faltar a los amigos. Conocía a un diputado y a un juez que por plata arreglaban los asuntos. Distinto pues de él, bajito, feo, comida a la cara por unas salpicaduras de muriático que le espiantaban a las mujeres y casi siempre ocupado en trabajos de poco rinde. Peón en el matadero, pintón de paredes, suplente de diariero, ladrón si se daba el caso. Al revés que al pibe, la gente le disparaba.
Lo adivinaban de lejos como si fuera un zorrino. No sabía por qué. Le olían la mala suerte, las salpicaduras, la miseria. Tal vez por los dientes traspuestos y zarrosos, o porque andaba en la calle desde que tenía memoria. A las 4 de la mañana lo despertaba su madre, de chiquito, poniéndole en la mano pesada de sueño la galleta y el jarro de mate cocido. Anda, que es hora de empezar el reparto. Vendiendo diarios. Solo fue al colegio hasta el 2º grado. Le costaba leer y tenía olvidado escribir. El pibe era distinto. Hasta había seguido 2 años de medicina y podía entrar y salir en cualquier lado, dar la mano sin cortedad, saludar y conversar tranquilamente como un doctor. Ni siquiera tuvieron necesidad de establecer sus propias posiciones. Desde el primer instante, el pibe fue su jefe. Siempre, aunque estuviera muerto, siempre recordarían la sonrisa del pibe, Julio Peña, servidor. Cuando lo conoció, el tibio calor de su mano, esa manera peculiar de sonreír, la misma de ahora, sin duda, embosada en la sombra, déjate de joder y anda a tu lugar. El pibe lo conocía como nadie, mejor desde luego que su madre. Levántate, ya son las 4 y va a empezar el reparto. Y no fue necesario arreglar nada para que lo considerase tácitamente de su gente. Empezó a darle órdenes ahí mismo. No bien se conocieron, para que viese de su parte a un cigarrero de la calle Tellier, que levantaba juego y que andaba mañereando con unos pavos. Después, una tarde, lo sumó sin consultarlo a un trabajo liviano. Ayer a mediodía, 4 desconocidos que descendieron de un Rambler negro robado el día anterior a fulano asaltaron las oficinas de la firma de repuestos de automóviles Russelli S.R.L., amedrentando al cajero con un disparo al aire y llevándose la suma de 200.000 pesos, dirían los diarios. A él le tocó quedarse en el portón, la calle Blanca a la hora de la siesta, ningún riesgo, solo el vendedor de helados que gritaba como loco de sol: ¡helado! ¡helado! Mientras empujaba su triciclo. Y el pibe le dio 10.000 mangos. El de tiro al aire había sido Julio Peña, por pura broma. Él lo vio. Cuando salían dejando atrás asustados a los 2 gordos Russelli con las manos en alto y las barrigas temblándoles adelante, el pibe se volvió, les apuntó y luego, con un rapidísimo desvío, disparó levantando la pistola hacia el reloj eléctrico. Le dio en el centro de la caja, como si tirase al blanco. Ahí tienen la hora, para cuando venga la cana, les dijo. Ellos no entendieron verdes de pavura, y salió. Fantástico como tiraba, con la derecha lo mismo que con la izquierda. Todo era cuestión de serenidad. Él no la tenía, tiraba siempre a lo loco, 3, 4, 5 veces, el dedo se le iba solo, se quedaba sin balas. Tenía que rajar como aquella vez en que lo sorprendieron al salir de la hilandería con varios cortes de género. El pibe era distinto. Él no se calentaba y parecía que siempre estaba jugando, sereno, tranquilo, con los ojos mirando para todos lados, además del lado por donde miraban de veras, pero a la vez calculando y midiendo. Y ¡tac! Justo en el momento. Ahí tienen la hora, para cuando venga la cana. Un padre para él, a pesar de tener 10 años menos, o mejor dicho, no puede haber padre menor que su hijo. Un hijo, él había visto padres que dependían de sus hijos, que esperaban que éstos decidieran para seguirlos atropelladamente. El pibe era uno de esos hijos. Ahí tiraban otra vez, ahora todos juntos. Una ametralladora se asomó un poco, la luna hacía sombra en el hueco. Venían 2 o 3 entre los árboles. Levantó el revólver, tiró. El pibe tiraba también. Oyó el disparo, seco, uno solo. Él baleaba a lo loco. Pidió a gritos a la ñata otro revólver. Se lo pasó. Siguió dale y dale. Uno había caído, bajó el tiro. ¡Sac! Del pibe. Era temible el pibe. Entre 2 o 3 lo levantaron. Volvían a la arboleda. El pibe no valió a los que llevaban al tipo. Hombre generoso el pibe. Todo había terminado.
la luna en el mismo sitio, tal vez se fueran. Él lo quería, el pibe, lo disponía todo, lo preparaba, mandaba, castigaba también. Che, Perico, vos vas a hacer lo que yo mande. Sí, es razón. Alcanzó a contestar al otro antes de que lo calzara con la derecha. Sabía boxear, le dio una viaba terrible al loco Perico. Rió entre dientes, con extraño gusto, pensando que desde entonces no se hizo más el loco hasta que lo mataron. Un hijo. Había que mimarlo y no se avergonzaba. Nadie se avergüenza con un hijo. De cebarle mate, ir de compras y cocinar lo que sabía. Todo para el pibe y también, desde luego, para la ñata. Recién al alcanzarle la ñata el revólver cargado y recibir el otro vacío, había sido extraño. Se miraron como dos ciegos o como dos desconocidos pasajeros de un ómnibus. ¿Era raro? O tal vez sería porque estaban afuera los otros, con las carabinas, listos para la muerte. Pero hasta hacía un año se asomó otro poco, despacio. No lo veían desde afuera. Parecía no haber nadie. La luna un poco más corrida, arriba de aquel árbol grande y serenito de la derecha, fue distinto. Lo sorprendía verla así, extraña o forastera, después de haber vivido casi un año con él. La había encontrado en Caseros un domingo, cuando salían los visitantes. La conocía de vista, también a su marido, recluido allí vaya a saber por cuánto tiempo. La vio llorar sola. Subieron los dos al mismo colectivo. Logró sentarse a su lado. La mujer seguía como ausente. Era pequeña, morochita, de ojos tan grandes que casi no le cabían en la cara. Largo pelo castaño muy fino. Su hermano, largo pelo castaño, como una neblina de fino, bajó con ella. Yo conozco a su marido, señora. Ella lo miró sorprendida, con los ojos vidriados por el llanto. Murió el domingo, estaba enfermo. Fui por los trámites, usted sabe. Se quedó cortado. Nunca en esos casos sabía qué decir. Si todo estaba preparado, sí. En un velorio, por ejemplo, hay que decir sentido pésame, acompañe el sentimiento y lo demás. Pero así, de golpe, imprevistamente, de veras no sabía qué decir. Su cara debió ponerse rara, porque fue ella quien dijo: ¿Usted lo conocía? Sí, contestó, pero no explicó de dónde, porque le parecía feo. Los dos en el departamento, en ruedas de manchados. Nunca en estos casos sabía tampoco qué es lo que tenía que hacer. Bueno, al final, la mujer se sonrió y los dos fueron hasta la pieza donde ella paraba. No tengo dinero, y usted sabe, con el negro metido allá, hace un año que lo sentenciaron. Una tiene que ganarse la vida y volvió a lo de antes. Y como él tenía 2 piezas por Floresta donde vivía con su madre, la ñata aceptó irse con él. Parecía mentira cómo arregló la pieza con cortinas de cretona floreada y dejó el piso reluciente de cera y hasta pintó ella misma las paredes y decoró las macetas del corredor con esmalte amarillo y colorado. Cocinaba como un ángel la ñata. Algo increíble. Nunca comió nada igual. Arroz con pollo y todo. La madre lo quería mucho. La pobre vieja. Medio tullida del reuma. Él hasta pensó dejarse de macanas y ponerse a trabajar. Sabía algo de tornero y mecánico. El pibe lo tenía también para desarmar los autos robados y poner al pelo el que necesitaban. Y estuvo unos meses en un garaje hasta que anduvieron en apuros y tuvo que dejar sacar de noche algún automóvil a Turco, que le pagó por eso aparte. Unos mangos no vienen mal. Se compraron un tocadiscos regio. Una tarde el pibe los encontró en una cervecería de Palermo. Estaba con la ñata sentado allí, bajo la sombra de los fresnos, tranquilamente como un matrimonio más entre todos los que a esa hora, una linda tarde de octubre, con unas latas de cerveza alemana legítima, parecía aceite, la había pedido por curiosidad. La del país era mejor. Vestidos de domingo, para gastar unos pesos. Después irían a ver a unos patinadores en el Luna Park. Pasó el pibe. Se acercó despacio, sonriendo, sin sorprenderse. Él se apresuró a levantarse, volcó el vaso con el apuro, trató de secar todo con un pañuelo. Pidió cerveza. «Esta alemana, ¿querés probarla?»
Gracias. Yo la conozco y no me gusta. Este es el pibe. Las sabe todas, gritó entonces, él contento por decir algo y pidió sándwiches. ¿Y qué querés, pibe? Whisky legítimo. Le salió caro, pero en realidad ardía de entusiasmo. Que el pibe viese qué mujer tenía, él también, a pesar de los dientes marrones y de las manchas en la cara. El pibe se quedó una hora. Yo creo que la conozco, le dijo a la ñata, y cuando ella contó parte de su historia, se sonrió y se quedó mirándola. A la noche siguiente cayó por el garaje. Tenés una linda pebeta, gringo. Lo llamaba gringo, vaya a saber por qué. Él era Aguilera, José Aguilera, y había nacido en Lanús. ¿Me la vas a prestar un rato? Hubiera abrazado al pibe, fijarse en su propia mujer, aunque la ñata no tenía nada, la pobre, salvo aquellos ojos y el pelo como una nube, pequeña menuda. Si vos la necesitás, hermano, le dijo con un gran gesto elocuente, no hay nada que decir. Y no hubo más que decir. El pibe sabía para qué la quería. La ñata era un hombre más, o más que un hombre. Él se había equivocado, como siempre. Ni rastros quedaron en ella de las cortinas de cretona y de la cera en el piso. El pibe la hizo colocar en algunos departamentos del barrio norte para que trabajase desde adentro. Mientras no la conozcan, es paloma, y pronto vieron de lo que era capaz, hasta aquel asunto de la vieja de la calle Montevideo, en que a la ñata se le fue la mano y la durmió con un fierro. Él estaba por creer que ni se acostaba con el pibe. Más bien eran dos socios que se entendían como uno solo. Y él pensó que la ñata hubiera podido ser una mujer de su casa y él mismo un mecánico. Pero el pibe conocía a la gente. Después vinieron los asuntos grandes y empezaron a salir en los diarios. No te preocupes, gringo, tengo un abogado fenómeno. Entre ella y el juez se reparten la plata y si te encanan, yo te saco. Y así fue. Cuando lo hirió aquel ferretero, no sabía cómo, él no entendía de eso, lo tuvieron en el hospital y de ahí salió directamente en libertad. El pibe le puso la mano en el hombro cuando lo vio de nuevo. Gringo, me has costado 100 lucas, pero te saqué. Ahora sos un gringo de oro. Claro, no se puede seguir mucho así. Tenía plata, pero pronto se terminaría. Lo peor fue lo del banco de Ituzaingó. Allí quedó el loco Perico, pero también 2 policías. Hay que dejar pasar la cosa, gringo. Los de la provincia te tiran sin asco. Reunió a la gente, era bárbaro el pibe, en la confitería del Molino, como si fuesen un grupo de amigos, con la ñata y la mujer del turco, a whisky corrido, y allí determinaron dispersarse por un tiempo. Pero a Gómez y al Bocha los agarraron en el aeroparque, cuando salían para Montevideo, y al ruso lo apresaron en el departamento de una tilinga de la radio. Ellos 3 se vinieron aquí, a este rancho perdido en una rinconada de José León Suárez, entre un monte de frutales que el pibe había encontrado vaya a saber cómo y dónde por unos días. Comiendo, durmiendo, bebiendo, jugando. Pudieron creerse a salvo y aún en otro mundo. De vez en cuando el pibe o la ñata salían en el jeep. Vos no, gringo, sos medio atropellado y podés hacer una macana. Cuando quedaba solo, él mataba el tiempo imaginando cómo sería cuando los descubriera la policía. Pensó justamente esto que ahora había ocurrido. La gente llegando a medianoche, el ladrido de los perros, hasta el pibe con los naipes en la mano y la ñata de pronto callada, los ojos grandes vueltos hacia el pibe, tal como sucedió. Él trajo la mala suerte. Si no lo hubiera pensado, no pasaría nada. Revisaba también la casa, su disposición absurda, con 3 puertas abiertas hacia un mismo costado y las 2 ventanitas. Pensaba que si hubiese una puerta atrás, donde el muro de adobe se extendía liso, parejo, sin un agujero, podían ganarse unos galponcitos que estaban a 10 pasos y luego un maizal tupido, alto y grande que comenzaba casi ahí mismo. Pero ahora estaban cercados. 15 carabinas al tiro y esas puertas bajo la luna por donde salir para sacrificarse. Se asomó de nuevo y no vio la luna. La luna no estaba allí y la arboleda parecía ahora una masa densa, opaca.
igual cuya cimera era apenas visible contra el negro casi igualmente negro del cielo encapotado. Se rió de alegría. Sin duda el pibe esperaba esto. Las nubes avanzando, cubriéndolo todo, los relámpagos lejanos, tal vez la lluvia próxima. Sintió como si las rodillas se le derritiesen de agradecimiento. Podrían tal vez escapar. Pero en eso tiraron contra las puertas. Una descarga loca, cerrada, que hizo volar pedazos de madera, esquirlas de hierro, reboque, mientras la luz de una linterna se movía en la sombra. Tiró él también, le tiraron, y al asomarse vio el relumbre de alguna cosa brillante. La ñata le gritó desde la otra pieza, sin cruzar el espacio que quedaba detrás de la puerta. ¡Las corazas! ¡Van a venir con corazas! Y una bomba de gas reventó sordamente contra la puerta. Las nubes habían llegado, pero también trayéndolas el viento, que ahora, soplando desde otro lado, metía lentamente el gas hacia adentro, por los resquicios de la puerta, por los agujeros de las balas. Se quitó el saco, quiso tapar las rendijas, agazapado, pero volvieron a tirar furiosamente y otra bomba, y otra más, reventaron bajo el alero. Otra. Los ojos empezaron a picarle y no había nada con qué prender fuego. El pibe lo llamó, tenía un pañuelo mojado en la cara, tosía, plom, otra más. Y seguían tirando, cosiendo las puertas. Pronto serían astillas. Ellos tenían tantas balas como querían. Por fin entendió lo que el pibe decía. Vio el agujero que había hecho con una barreta, levantando a medias las chapas de fibrocemento, justo donde se unía la pared de adobe, muy bajas, y el lado interior del techo. Un agujero suficiente para dar paso a un hombre que se descolgase desde allí al suelo. Había apenas 2 metros. Arrastrándose cualquiera podía hacerlo. Esa era la puerta, la que él mismo imaginó que debería existir para la fuga. Ahora estaba de veras, y no solamente pensaba, y el pibe, naturalmente, la había hecho. Podrían huir por allí. No habría nadie vigilando, o solo uno o dos, y la noche estaba oscura. Era fácil alcanzar los galponcitos y el maizal. Entonces oyó: «Vos, gringo, tratá de salir por adelante. Sos bravo y sabés tirar. Aquí tenés». Le pasó la ametralladora. «La noche está oscura, así todos van para ahí. Correte a la derecha». Eran inútiles las indicaciones. El pibe lo mandaba a la muerte para distraer a los otros. Él saldría, tirando a lo loco como siempre con la ametralladora. Eso sí, ta 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 ta, pero eran 15 carabinas. La tomó. El pibe lo mandaba. «Vos, ñata, tirá desde aquí», señaló la otra ventanita. «Metele para cualquier lado. Yo me piento por ahí». Arrimó una silla al pie del agujero. Otra bomba de gas. Trepó a ella. Dijo: «Vamos». La ñata tomó una pistola y disparó despacio, a través de la ventanita, para cualquier parte, con el otro cargador listo en la mano. El gringo se corrió a lo largo de la casa, levantó la ametralladora. Lo mandaban a la muerte. ¿Habría escapado el pibe? Pero era necesario ir. El pibe era como su hijo, su padre, su jefe. El pibe sabía lo que hacía. Estaría huyendo, tal vez agachándose a lo largo de los galponcitos. No habría nadie allí, nadie vigilando los fondos, y el maizal empezaba solo 30 metros más allá. Abrió la puerta despacio. No se vería desde afuera. El gas lo llenaba todo. No podía ver. Estaba ciego por el gas. Tenía que atravesar la cortina del gas con la ametralladora en las manos. Le picaban los ojos. El aire fresco estaba más allá. Oía a la ñata tirando despacio con la 45 del pibe. El pibe se había llevado los revólveres. «Que tenga suerte, pibe», dijo en voz alta fervorosamente. «Que la Virgen de Pompeya te ayude». Salió. Adolfo Pérez Velázquez.